Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de compartir con muchísima gente querida que nos acompaña a través de nuestros distintos medios de comunicación internacionales, comenzando con Onda 97.3 FM, la superestación desde Ciudad Guayana en Venezuela, también a través de Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas, igualmente en Venezuela. En los Estados Unidos vamos al aire a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. A ver, y antes de irnos bajo la lupa, en esta segunda parte del programa, tenemos la oportunidad de hablar también de Argentina, y es que familiares de AMIA pidieron que la causa del memorándum firmado con Irán se eleve a juicio oral. Familiares de víctimas del atentado de la AMIA pidieron hoy que la expresidente Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zanini y otras 9 personas sean enviadas a juicio oral y público por la firma del memorándum de entendimiento con Irán. Fuentes judiciales informaron a Infobae que Tomás Farini Dugan, abogado que representa a los familiares Luis Sisensky y Mario Aberbroch, contestaron el requerimiento del juez Claudio Bonadio y pues entendieron que la investigación está completa sobre las personas que están procesadas en la causa y por lo tanto deben pasar en la instancia de juicio oral. Los familiares son querellantes en la causa. Y en los Estados Unidos, pues la Cancillería de El Salvador, atención a nuestra comunidad hispana que se encuentra, sobre todo centroamericana, que se encuentra en los Estados Unidos. La Cancillería de este país pidió este jueves a los miles de connacionales en los Estados Unidos amparados en el estatus de protección temporal o TPS tener precaución al momento de reinscribirse en este programa por las personas y oficinas que no son verdaderos asesores en materia de migración. Este jueves el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, o USIS por sus siglas en inglés, dio a conocer que ya está abierto el periodo para la última reinscripción del TPS. Importante, me disculpan, así como lo hablamos de los famosos Dreamers, se lo decimos a nuestra comunidad salvadoreña. Entendemos la realidad en términos migratorios de lo que está ocurriendo con Trump y con los tratados de protección temporal. Me disculpan, la verdad. Pero también entendemos que es nuestro derecho por inscribirnos en este tratado, hablando por supuesto del Salvador. Y por lo tanto hay que ejercerlo. Lo que sí es importante es ejercerlo por las vías correctas. No cometer el error de buscar personas que de pronto no tienen la facultad ni el conocimiento y terminamos metiéndonos en un pastel, como se le dice, legal, en un compromiso legal, en un problema legal. Al igual que no inscribirnos por miedo, porque nos deja fuera de estatus. Así que a toda nuestra comunidad salvadoreña, ya lo saben, la Cancillería invitó a los salvadoreños en los Estados Unidos a no dejarse sorprender por personas u oficinas que no sean verdaderos asesores en materia de migración y les exhortó a mantenerse informados a través de los canales oficiales. Esta entidad también recuerda a los connacionales y repito la importancia de reinscribirse en el Tratado de Protección Temporal o el TPS, pues de este modo dispondrán de los documentos necesarios que les facilitarán trabajar de manera regular por 18 meses más. Es decir, no solamente trabajar, también residir de manera regular por 18 meses más y el futuro de ser considerados en alguna nueva iniciativa legal. Es importante destacar, aunque se presenta este tipo de situaciones hoy día en los Estados Unidos, la realidad es que el Congreso de los Estados Unidos, aunque por cierto este país está metido en un gran problema en términos de lo que significa el shutdown de la administración Trump, que ese será un tema que seguramente estaremos tocando durante esta semana, aparte de lo que revisaremos, pues el hecho es que hay que entender que el problema de los Dreamers, de los hermanos haitianos, de los salvadoreños, entre otros, es un problema que va a tener que ser atendido estructuralmente. El TPS es una medida coyuntural. Entendemos las razones por las cuales en el caso del TPS ya comienzan a suspenderse, por ejemplo, el caso de Haití. Sin embargo, también hay que estructuralmente identificar qué ocurre con aquellos
latinoamericanos que, amparándose ante estas medidas como el TPS, han vivido en los Estados Unidos aproximadamente por 10 años o incluso más. ¿Qué ocurre en esos casos? Es simplemente recoge tus maletas y vete después de que tienes mucho tiempo. Parte de las medidas, me imagino, que pasarán por entender si estas personas tienen antecedentes criminales, si han cumplido con la ley, si han pagado sus impuestos, entre otras cosas. Bueno, a partir de eso tomar algunos criterios como una especie de baremo que pueda determinar quiénes pueden permanecer legalmente en el país después de cierto tiempo determinado. Por cierto, manteniéndonos en Estados Unidos, pero cambiando de tema drásticamente, les hablamos de las 4 razones que explican la drástica caída de la delincuencia. Afortunadamente en Nueva York, la ciudad que pasó de pesadilla violenta a modelo de seguridad. Los tiroteos en Manhattan o los asaltos en Central Park son cada vez más cosa del pasado, de la ficción. Nueva York está en su mejor momento en décadas en cuanto a la seguridad. El fenómeno está corroborado por cifras. La ciudad más poblada de los Estados Unidos tuvo 290 homicidios en el 2017, según datos oficiales, la cifra más baja desde 1951, cuando comenzó a llevar registros comparables. Si se miden con el 2016, los asesinatos en Nueva York cayeron 13,5% y si se equiparan con el nivel de población, la tasa de homicidios del 2017 es de 3,4% cada 100.000 habitantes, una ciudad tan poblada, tan densa como Nueva York. Comparándola, por ejemplo, con Caracas, que acabamos de hablar de Caracas, 130 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Bueno, en Nueva York no pasa de 3,4% según esta nota que estamos leyendo, por cierto, de la BBC Mundo. Fíjense que en el 90 la cifra era muchísimo más alta, alarmante, del 30,7%. Esta caída no la experimentó ninguna otra gran ciudad, dice BBC Mundo Franklin Simring, experto de la Universidad de California en Berkeley y autor del libro La ciudad que se hizo segura, lecciones de Nueva York para el crimen urbano y su control. Algunas explicaciones pueden ayudar a entender mejor esta drástica caída del crimen en Nueva York, parte de lo que nos prepara nuestra querida productora, 4 en particular. Lo primero, más policías. Segundo, la nueva tecnología, seguido por cambio de estrategia. Y número 4, la gente y el dinero. Y fíjense justamente que hablando de los inmigrantes, de los Dreamers, entre otros, el gobierno de Trump pide al Supremo que anule el fallo que protege a los soñadores. El fallo había sido derogado por el presidente Donald Trump. El abogado del gobierno, Noel Francisco, solicitó al alto tribunal que actúe antes de que empiece el normal proceso de apelaciones en tribunales intermedios. Según Francisco, este proceso implicaría muchos meses de demora y haría que el gobierno mantenga en su lugar, digamos, por la orden de un juez de California, un programa que considera ilegal. Trump derogó el programa de acción diferida, o DACA por sus siglas en inglés, en septiembre, aunque no expira hasta el próximo 5 de marzo. Con el fallo del juez federal William Alsup de California, la decisión de Trump queda anulada. De acuerdo con el proceso habitual, sería el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito a quien le correspondería tomar una decisión sobre el recurso del gobierno antes de que lo haga el Supremo. Mientras tanto, fíjense justamente que Trump endurece la política con Venezuela y se aleja de Cuba en su primer año. Aunque con un estilo totalmente opuesto, hay 2 aspectos comunes a la política de Trump y Obama hacia América Latina, en los que todos los analistas consultados por la agencia de noticias EFE coinciden. Ninguno de los dos la situó entre las prioridades de política exterior y ambos identificaron la crisis de Venezuela como el mayor reto regional. Una nota publicada por el diario Las Américas. En solo un año, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha endurecido la política con Venezuela, retrocedido en la relación con Cuba y soliviantado a un socio clave como México con su empeño de construir un muro fronterizo. Con Trump, la diplomacia y el discurso moderado de su antecesor Barack Obama han dado un paso a una retórica dura y muchas veces ofensiva hacia América Latina y sus inmigrantes en los Estados Unidos. Parte de esta nota que nos publica la gente del diario Las Américas, ustedes pueden consultarla, por supuesto, para ampliar la información. Y hablando de, por ejemplo, de la OEA, de la posición de Almagro y también de Venezuela, bueno, Almagro en Miami ha dicho que el asesinato de Óscar Pérez será denunciado en la Corte Penal Internacional. El asesinato del capitán Óscar Pérez a manos de la Fuerza del Servicio del Régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue
generando un profundo rechazo. Esta vez, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien asistió a un acto en la comunidad venezolana de la ciudad floridiana del Doral, descalificó el hecho y aseguró que ese caso será denunciado ante la Corte Penal Internacional. En el evento de la Coalición Internacional por Venezuela se presentó la propuesta que busca crear unos campamentos humanitarios para migrantes venezolanos en Colombia y Brasil, posibilidad que recibió el respaldo de Almagro, quien pidió iniciar desde ya el diálogo político con los gobiernos de esos dos países para concretar la iniciativa. Una nota también publicada por el diario Las Américas. Sobre el crimen del ex policía Pérez y de 6 de sus compañeros de lucha, en hechos pues que el mundo pudo seguir a través de las redes sociales, Almagro calificó como inhumano que sus familiares no hayan recibido los cuerpos y afirmó que la negativa del régimen es violatoria de los derechos humanos. Y vamos a hablar, y por ahí se nos fue una nota, vamos a hablar justamente del tema de las violaciones a derechos humanos en torno a un tema que ya hemos tocado acá, digamos un hilo conductor que tiene que ver nuevamente con el miedo como recurso político. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Hablamos de la crisis en Venezuela, hablamos de estos ajusticiamientos, hablamos de la denuncia por parte de los familiares. Son 7 los que cayeron en esta, no se puede decir enfrentamiento, la única evidencia con la que se cuenta al momento, porque insistimos, estamos hablando en función a evidencias, no opiniones, tiene que ver con los videos publicados desde la cuenta de Óscar Pérez en su oportunidad y otros videos que tienen que ver básicamente con algunos registros por parte de policías o lugareños que identificaban cómo había sido la operación militar, cívico-militar, como le encanta decirlo a Maduro, y cívico por ilegal, no por legal, porque además contaron con la presencia de colectivos armados, es decir, los verdaderos paramilitares, los verdaderos terroristas. Bueno, pues, además de esto, además de haber muerto estos 7 rebeldes venezolanos de manos del régimen venezolano, ajusticiados en función a lo que habían denunciado minutos, horas antes de morir, cuando destacaban que ellos querían negociar, pero la orden era asesinarlos, cosa que fue lo que ocurrió finalmente, pues no solamente bastó con ello. Además, sus cuerpos duraron 4 días sin poder ser reconocidos por sus familiares. Fue militarizada la morgue de Bellomonte, en la capital de Venezuela, y no se le permitía a los familiares de ninguna manera poder acceder a los cadáveres. Entre otras razones, se decía en los entornos, en los alrededores, que una de las razones tenía que ver básicamente con que se demostraría lo que tanto se había temido, que habían sido ajusticiados, y de hecho ya 4 de los 7, al menos en términos de los registros de las actas de defunción, pues indican que fueron o murieron a causa de disparos en la cabeza, aparte del resto, por supuesto, de los elementos que hay en torno a estas actas. Ahora bien, el miedo está allí. El miedo forma parte de la realidad de esta crisis que se presenta no solamente en el día a día por no conseguir medicamentos, por no conseguir medicinas, sino más allá de ello, también por entender cómo esta crisis ha llegado a estos niveles de violencia que muchas veces son inimaginables. De hecho, vamos a unir el tema del miedo con una nota de Miguel Enrique Otero, editor jefe del Nacional de Venezuela, que titula Maduro cuenta con 8 ejércitos para reprimir Venezuela. Pero elementos que se destacan de la investigación previamente, como les he dicho, de Elizabeth Lira Cornfield de 1991, que nos habla sobre el tema del proceso del miedo, y dice que la amenaza política, leyendo textualmente, genera un tipo de violencia invisible, muy difícil de eludir o evitar, ya que son las propias estructuras psíquicas de los sujetos las que los hacen vulnerables. Esto tratando de darle forma
darle razón, darle justificación al comportamiento de nosotros como venezolanos. Fíjense, por ejemplo, que dice que la represión política en su oportunidad en Chile, que se aplica a Venezuela, se manifestó de diferentes maneras. Sin embargo, su carácter aparentemente arbitrario generalizó la amenaza política a toda la sociedad durante los primeros 10 años, siendo percibida por amplios sectores como una amenaza vital. El asesinato de algunas personas que no eran políticas reforzaba la percepción de que cualquiera estaba amenazado. Luego continúa contándonos que el miedo internalizado y crónico ha delimitado invisiblemente, allí el peligro, el miedo como recurso político, ha delimitado invisiblemente el espacio de la existencia de las personas. Por otra parte, la represión política sostenida durante años introdujo una dimensión intolerable en las relaciones sociales, lo siniestro como una cualidad de la realidad política. De hecho, Freud definió el carácter de lo siniestro, ominoso, haciendo referencia a la pérdida de los límites. Y díganme ustedes si no hay coincidencia con lo que está ocurriendo hoy día, que después de muertos aún siguen generando, me refiero al régimen venezolano, aún sigue generando zozobra en la población, en la colectividad, viendo cómo prohibieron que se pudieran velar y que según la religión de cada quien pudiesen darle su sepultura digna, independientemente de lo que considere el gobierno o no, que por cierto no es el ente competente para determinar si un individuo es o no terrorista. Esto tiene que determinarlo un juez de la causa. Esto no ocurrió, por eso es que es una ejecución extrajudicial, y esto es lo que han dicho los principales conocedores en la materia. Entonces fíjense que esta experta en el tema de psicología social y política nos cuenta que donde está el peligro es que justamente Freud definió el carácter de lo siniestro, hablando de las estructuras de poder, luminoso, haciendo referencia a la pérdida de los límites entre la realidad y la fantasía. La tortura, la desaparición de personas, las ejecuciones o asesinatos, como otras violaciones de derechos humanos, son una expresión de lo ominoso en las redes sociales y, insisto, parte de lo que hay que entender, parte de la realidad, de hecho que sobrepasó los límites de la fantasía más perversa que jamás se pudo imaginar. Esta dimensión sustentó el desarrollo del miedo crónico, ante el cual las defensas habituales dejaron de ser efectivas. De allí a que en la propia inacción muchos dicen, ¿cómo va a ser posible movilizar a la población venezolana para este 22, por cierto, y 23 de enero a protestar a la calle? Ojalá que sí tengamos la capacidad, pero en el caso de que no se logre, ¿cómo es posible conseguirlo si entendemos que el miedo ha sido un elemento fundamental del régimen para desmovilizar casi que completamente a una población, ya no es una oposición, a una población que está en contra de un régimen, de un sistema que, lamentándolo mucho, ha terminado por secuestrar su destino? Fíjense que Miguel Enrique Otero, presidente editor del Diario Nacional, dijo durante el foro La Nueva Comunicación en Madrid, España, por cierto, el miércoles 17, habló sobre una dramática radiografía de la situación que atraviesa su país, al que califica de narcoestado debido a los vínculos de algunos de los miembros del gobierno con el narcotráfico. Entre otros aspectos, también se refirió a la grave crisis económica que sufre Venezuela, con una hiperinflación que el año pasado superó el 2.600%, exactamente fueron 2.616%, y que el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado que podría alcanzar el 17.000% en el 2018, con un PIB negativo y 70% abastecimiento de medicinas y de productos básicos. A esto se suma el desmantelamiento de la industria del petróleo y también de la justicia, con un Tribunal Supremo formado por miembros afines al régimen, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima y la violación sistemática de los derechos fundamentales, entre ellos el de la libertad de expresión. El caso de Óscar Pérez no salió en la televisión y radio pública, pero él logró comunicarse con el pueblo venezolano a través de las redes sociales, según destacó. La Sombra de Cuba, el director del Nacional, el único periódico opositor que circula en papel en Venezuela, detalló las alarmantes cifras de la represión política. 12.000 heridos durante las pasadas protestas y 300 presos políticos, 5 o 6 veces más que Cuba, según expresó.
Una represión que ahora se intensificará luego del asesinato de Óscar Pérez, y ya lo hemos visto. Para ello, el presidente Maduro tiene 8 ejércitos a su disposición. Y dice el presidente editor del Nacional: la milicia, formada por civiles, la Guardia Nacional Bolivariana, la FARC y el ELN, que controlan 4 estados de Venezuela y que no fueron incluidos en el acuerdo de paz en Colombia, los colectivos que funcionan como fuerzas paramilitares, militares asesorados por Cuba, los anillos de seguridad de Maduro son los cubanos, las Fuerzas Armadas regulares y la Policía Nacional Bolivariana. Aunque uno asuma que esto pudiera ser una exageración, recuerdo justamente lo que hemos venido hablando de lo siniestro, según lo que comenta Freud, y lo ominoso, cuando hace referencia a la pérdida de los límites entre la realidad y la fantasía. Esa realidad y esa fantasía hace rato que no se logra diferenciar en un país en el que unos rebeldes manifiestan a viva voz querer entregarse, querer rendirse. Negocian con un mayor de la Policía Nacional Bolivariana a plena luz del día y finalmente aparecen abatidos supuestamente por un enfrentamiento donde no se sabe que ha sido un colectivo, donde no se sabe porque un ministro de Interior y Justicia menciona a este individuo con otro nombre y no con el nombre real, donde no se saben las causas en las cuales murieron supuestamente 2 funcionarios policiales, donde no se entiende por qué no se entregaron los cuerpos a los familiares como debieron haberlo hecho, donde no se entiende por qué se pretendió cremar los cuerpos en su oportunidad, donde no se entiende por qué, aún después de tanto tiempo, no aparece el fiscal general de la República, que tanto dice luchar por la justicia, ni siquiera dando la versión del Ministerio Público en torno a lo que ha significado este polémico, vergonzoso, triste, doloroso caso de ajusticiamiento extrajudicial. Por lo pronto nos toca despedir nuestra edición del día de hoy, la número 599. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Mañana vamos a la edición 600, así que les espero a todos en este día, a la misma hora, como siempre, a través de nuestros medios de comunicación. Por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.